tardes, estimados amigos, especialmente a la comunidad educativa del colegio donde yo trabajo, ¿no es cierto?, la Escuela Metodista. Hoy día les quiero conversar acerca del Huetripanto, que para los mapuches es el Año Nuevo y que más o menos la traducción sería como la nueva salida del sol. El Huetripantu, en el fondo, tiene directa relación con lo que es el solsticio de invierno para el hemisferio sur. Acá tenemos el sol. Vamos a hacer una analogía, un ejemplo. La otra vez yo les explicaba a ustedes que la Tierra, ¿no es cierto?, gira alrededor del Sol, siempre con su ángulo inclinado, gracias a el girón gravitacional de la Luna, súper importante. Por eso que la Tierra tiene su eje inclinado, está chuequito, de acá, ¿ves? De acá hasta acá. Bien. Cuando lo hace a través del espacio, siempre está con su eje inclinado hacia el mismo punto en el espacio. Por ejemplo, acá, en esta posición, estaría el solsticio de verano para el hemisferio sur y invierno para el hemisferio norte. Si yo sigo avanzando con la Tierra, siempre con el ángulo inclinado en la misma orientación, ahí si yo lo giro en la misma posición, pero girado, ahí vemos que el ángulo no tiene no hace que ninguno de los dos hemisferios tenga una mayor cantidad de luz. Aquí tenemos una posición equinoccial, ¿ya? Sin embargo, después en la posición opuesta tenemos que el hemisferio norte, arriba del círculo ecuatorial, están con el verano, y en el hemisferio sur, que sería ahí abajo donde se ve la puntita del eje de la Tierra, está en el hemisferio sur, está en la posición de invierno, solsticio de invierno. Esto va a ocurrir el día sábado entre las 10 y las 11 de la noche aproximadamente para el hemisferio sur, ¿ya? En ese momento la duración del día, es decir, las horas de luz durante el día van a ser más cortas que la duración de la noche. Se le llama como el día más corto y la noche más larga, ¿ya? Esa es más o menos la explicación desde el punto de vista astronómico. Ahora, esto tiene vital importancia para el pueblo mapuche, porque para ellos es, como yo les decía anteriormente, es su año nuevo. Y esto nos va a dar el puntapié de partida para empezar a ver de dónde viene la población americana, etcétera. Por ejemplo, decir que nuestro continente se habría poblado a través de oleadas distintas migratorias, siendo una de ellas la más estudiada y la más como reconocida, que es la del puente Beringia, que es que estas oleadas habrían cruzado a fines del Pleistoceno, digamos hace unos 15.000, 20.000 años, cruzando el puente de Beringia, que es el extremo oriental de Asia, ¿no es cierto?, y hacia Alaska, que es el extremo más oriental de América del Norte. En estas glaciaciones se recogió los niveles del mar y se produjo un puente terrestre por el cual pasaron los primeros seres humanos. También hay otras teorías, como la teoría de la Melanesia, que vendrían siendo vendría siendo una migración, digamos, de pueblos canoeros que iban poblando de isla en isla, consumiendo sus recursos naturales y luego continuaban con las islas. Todas estas teorías abarcan miles de años. No es que el pueblo canoero que se ve acá cerquita de Australia es el mismo que llegó al Océano Pacífico y después a las costas de Perú, qué sé yo, o la isla de Pascua, no. Acá tenemos que ver que son
escalas de tiempo muy largas y que se demoraron bastantes miles de años, ¿ya? Y la otra teoría que es la teoría antártica, ¿cierto? Bueno, eso más o menos habría ocurrido efectivamente hace unos 15.000 y 20.000 años. Bien, ahora eh, para nosotros tenemos que entender que los mapuche, el pueblo mapuche, si nosotros hablamos como pueblo, digamos, étnico, o ¿no es cierto?, con sus características idiomáticas, etcétera, estamos hablando de una vasta zona del cono sur de América del Sur, ¿sí? Por tanto, ellos estuvieron mucho antes de la creación de los estados sudamericanos, mucho antes de la llegada siquiera de los españoles, y ocupaban tanto vertiente pacífica como vertiente atlántica, es decir, a ambos lados del continente. ¿Ya? Ahí se ve la zona. La zona eh, ocupada por los mapuches de forma precolombina, es decir, antes de que llegaran los españoles. ¿Sí? Bien, si nosotros ubicamos a los mapuches como gran pueblo y lo relacionamos con los puntos cardinales, vamos a tener que existen los picunches, que es la gente del norte, los pehuenches, que para el lado de los mapuches de la vertiente pacífico, del lado chileno, serían la gente que está hacia la cordillera, ya, o los trasandinos. Están los huilliches, gente del sur, y los lafkenche, que es gente de la costa. Si nosotros analizamos un poco el cultrún, la parte, ¿no es cierto?, que la machi golpea, la parte del bombito que la machi golpea para hacer sus guillatunes, sus machitunes, nos vamos a dar cuenta de que tiene esta orientación, y esto lo que representa son los puntos cardinales de esta cosmovisión, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una cosmovisión, lo que nosotros estamos diciendo es cómo este pueblo entiende su historia, cómo ellos entienden su mundo, sus actividades, su inserción como sociedad dentro de esta tierra, cómo ellos entienden el, el, el hecho de que la tierra a ellos les provee de recursos, los misterios de la vida y de la muerte. Ellos ven en la naturaleza a sus dioses creadores y sus dioses regentes. A eso nosotros le llamamos una cosmovisión, un entendimiento de cómo ellos se ven situados en el universo y cómo ellos se ven situados en el universo, pero desde una perspectiva histórica, ya de una perspectiva de pertenencia, desde un sentido espiritual muy profundo de ellos, ¿sí? Y que cada cosmovisión de cada pueblo originario es particular y es una forma muy respetable de entender todos los fenómenos que a ellos les rodean y una forma de entender su historia, su forma de ver las cosas, de cómo ellos se relacionan, en fin. Y eso es súper importante que nosotros lo sepamos. Bueno, ahora ya que ya entendemos más o menos el lugar que ellos ocuparon, quisiera detenerme ahora más allá de lo típico que conocemos del pueblo mapuche, de la ruca, de la machi, del guillatún, del huatripantu, que son como muy conocidos. Quiero detenerme en una historia, en la historia de ellos desde que Chile se hizo república. Bien, cuando surgen estos estados sudamericanos después de la emancipación, los estados quisieron copiar su estructura republicana a lo que corresponde las repúblicas europeas,
ya quisieron copiar su estructura, sus instituciones, etcétera, etcétera. Decirles, por ejemplo, a ustedes que efectivamente los mapuches durante la guerra de Arauco, que es como los colonos españoles determinan a esa parte de la historia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la conquista del territorio que hoy ocupa Chile. Hubo una parte muy importante de territorio, como al sur del río Biobío, que los españoles no lograron ocupar completamente en ningún momento durante la colonia. ¿Ya? Y eso incluso estuvo eh, consagrado por ejemplo, en el Parlamento de Quilín en 1642. ¿Ya? De manera tal que hasta desde esa fecha para adelante vamos a tener que se reconoce al pueblo mapuche como soberano de esa zona y fundamentalmente los españoles ya no se van a meter más en ese territorio, excepto en algunas escaramuzas, pero no hacer una política de Estado, digamos, una política del gobernador chileno o de menos la corona española de querer ocupar ese territorio por considerarlo al pueblo mapuche soberano en esa zona. Bien, en los años 1860 apareció en el sur del país, en la zona mapuche, un francés excéntrico, Aurélie Antoine Tunels, que él habría se habría autoproclamado como el rey de los mapuches y de los pueblos patagónicos. Esto habría provocado un cierto resquemor en el Estado chileno, ¿verdad? Y ellos habrían iniciado un proceso de pacificación y expulsión primero expulsión de este personaje francés y un proceso de ocupación y ocupación de la Araucanía, ¿ya? Ahora, hay que entender que este proceso no fue para nada pacífico. Eh, y este proceso, que fue una ocupación militar encabezada por por el general Cornelio Saavedra, en el fondo fue una incursión militar con respuesta mapuche, pero fue una incursión militar que cobró muchas víctimas, en la cual un ejército armado arremetió en contra del pueblo mapuche. Incluso en la prensa de la época, en el diario El Mercurio, se puede leer una, una opinión bastante peyorativa acerca del pueblo mapuche, ¿ya? Tildándolos de flojos, de un pueblo poco agraciado o poco afortunado, que para la República esta chilena no era muy bien visto. Ya recordar más o menos que en el 1850 se produjo una oleada migratoria promovida por el Estado de Chile, es decir, una traída de extranjeros de origen alemán en esta zona, entre Valdivia y Yanquihue, que respondía más o menos a la necesidad que ellos veían de tener una república lo más parecida a Europa, en desmedro de los pueblos originales de este territorio, como son el pueblo mapuche. Por el lado argentino también hay un proceso bastante similar. Ellos le llaman la pacificación o la campaña del desierto, en el cual ellos también hicieron campañas militares del otro lado de la cordillera y fueron bastante crueles con todos los naturales, los mapuches que habitaban en esa zona. Incluso se cuentan terribles tratos o malos tratos. Incluso podríamos hablar hasta de genocidio,
muy crueles por parte de las provincias del Río de la Plata o de Argentina con respecto a los araucanos. Entonces, en estricto rigor historiográfico, damos cuenta que el conflicto mapuche en épocas coloniales fue resuelto de forma pacífica. Y el conflicto que se provocó, efectivamente, que hasta los días de hoy nosotros vemos, eh, sus orígenes son claramente de la época republicana de nuestro país, en el cual no se le consideró a este pueblo genuinamente parte integrante de esta república que se está desarrollando, que se está conformando a imagen y semejanza de la Europa del siglo XIX, una Europa moderna, ¿verdad? Por lo tanto, ese es un detalle que muchos de nosotros o muchas personas ignoran. Mm, Entonces, es un detalle que no hay que mirar eh, como algo sin importancia. De hecho, los últimos gobiernos democráticos se han estado haciendo cargo de esa deuda histórica muy grande eh, con la formulación de una institucionalidad que apoya el desarrollo verdaderamente de esta nación mapuche, porque en el fondo es una nación, es un grupo bastante homogéneo de personas con una tradición, con una historia, y que viven en un territorio que desde siempre, desde antes de la creación de las repúblicas sudamericanas, me refiero a Argentina y Chile, ellos efectivamente habitaban este territorio. Eh, lo que nosotros no tenemos que considerar es que ellos quieran una ocupación territorial plena, en el sentido de ignorar lo que ya está, que son las ciudades. Pero lo que ellos efectivamente reclaman es que, por ejemplo, cuando se produjo el tema de la pacificación, los pueblos que quedaron fueron obligados a vivir en reducciones muy pequeñas, ¿ya? Que no alcanzan a ser ni siquiera el 6% del territorio que actualmente ocupan ellos y que les correspondía a ellos. Eh, y además fueron desplazados a lugares con una baja aptitud agrícola o con una baja productividad agrícola. Eh, por ejemplo, los conflictos que tenemos asociados a las centrales hidroeléctricas, cómo estas centrales han ido inundando lugares que para ellos son lugares ancestrales o incluso cementerios, claramente afectando su cultura, su cosmovisión. ¿Sí? Vuelvo a hacer hincapié en el tema de la cosmovisión, el respeto que debe haber hacia el otro, máxime que son culturas eh, de suyo más antigua que la misma cultura mestiza o que la misma cultura republicana chilena. Otros países como por ejemplo Bolivia o... ¿Para qué nos vamos a ir tan lejos? Bolivia reconoce que es una república, un estado plurinacional. Es decir, que reconoce que en su territorio hay distintas naciones. O el tratamiento que tienen, por ejemplo, los indígenas o los pueblos originarios en Nueva Zelanda o en Australia, incluso mismo en Estados Unidos, es bastante distinto, ¿ya? Fue bastante distinto. Bueno, ellos han resuelto ese problema eh, mucho antes que nosotros. Eh, por tanto, es un tema que nosotros no tenemos que mirar como que es un grupo de personas eh, de izquierda o de extrema izquierda que lo único que quieren hacer daño es desestabilizar la república.
debe, sin lugar a duda, que hay grupos radicalizados y que efectúan eh, hechos de violencia, como son la quema de camiones, ¿verdad? Cosas que ni los mismos mapuches están de acuerdo, ni que a ellos los representa. Claramente, esto no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha, es una cuestión de reconocimiento de derechos humanos. Y que no tiene nada que ver, vuelvo a decir, con izquierda ni derecha. Los mapuches son mapuches, no son ni argentinos ni chilenos, son mapuches. Por tanto, eso claramente le genera un ruido, especialmente a las repúblicas, vuelvo a decir, Chile y Argentina. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista cultural, la cultura mapuche es una cultura muy rica. Eh, Ellos entienden a, a la tierra como la madre que a ellos los cobija. Ellos pertenecen a la tierra. Ya ellos son, como dice la canción de los Jaivas, son hijos de la tierra. Ellos pertenecen a la tierra. La tierra es su madre. Por tanto, el respeto que ellos tienen con la naturaleza es único, es un respeto único que responde a su propia cosmovisión y que no guarda proporción, por ejemplo, con el daño que nosotros mismos, la cultura occidental, le hacemos a nuestro planeta. Es decir, mm, la gente los ve de forma peyorativa porque ellos viven bajo los ritmos de la tierra, tienen sus tiempos de son agricultores, tienen sus tiempos de cosecha, tienen sus artes relacionadas con la tierra, su alfarería, su desarrollo de la metalurgia, a pesar de que eso fue un poquito más tardío, relacionado íntimamente ligado con un respeto hacia el medio ambiente y no con una explotación industrial de los recursos. Ya un tema que ahora claramente, debido a todos los cambios que se aprecian a nivel climático, nos dicen, chuta, que tenían razón los mapuches, po, ¿ah? De respetar el suelo, de respetar los recursos, de no sobreexplotar, de la comunión que tiene que haber y del respeto que tiene que ver con la tierra ya y sus recursos naturales. Eh, Más allá, como digo, en esta tarde de hablarles acerca de lo que ya más o menos todos conocen y que de todas maneras voy a incluir algunos links para que los más pequeñitos que no conocen esto lo puedan ver o los papás lo quieran compartir acerca de la sociedad mapuche, de cómo está compuesta. Nosotros lo que verdaderamente tenemos que comenzar a hacer como sociedad chilena moderna, que nos queremos hacer llamar más modernos, más contemporáneos, y más en la línea de los derechos humanos, es precisamente dejar de opinar acerca de prejuicios eh, y entender de que este pueblo es un pueblo ancestral, con una cosmovisión muy profunda, muy relacionada con la naturaleza, y que ellos tienen todo el derecho de tenerla. Asimismo también como en muchos mapuches que después de todo el proceso de mestizaje, de colonización y de la formación del Estado de Chile, también ellos han adoptado la religión cristiana como suya propia, pero siempre manteniendo su cosmovisión en relación al respeto con la naturaleza. Así que chiquillos, eso es lo que yo quería ofrecerles en esta tarde. Espero que recapaciten, piensen acerca de todos estos temas y entender que todos los pueblos originarios
merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración. Por tanto, ellos fueron los primeros ocupantes de todo este vasto territorio que hoy conocemos con el nombre de Chile, y que fueron capaces ellos de, a través de su sabiduría, a través de la observación que ellos hacían de la naturaleza, saber adaptarse, saber ocupar este territorio de forma muy respetuosa, y que siento yo que la sociedad actual no le da el lugar que, o no le da la valoración que ellos se merecen. Chiquillos, estamos llegando al final de este video, así que les voy a dejar, como les digo, a los papitos para que quieran mostrarle videos más relacionados a los niñitos, más, más adecuados a ellos, para que vayan conociendo la cultura del pueblo mapuche. Nos estamos viendo. Cuídense. Que este invierno sea un invierno provechoso, que no tengamos que lamentar tanto la expansión de esta pandemia que estamos viviendo, mantener las medidas de precaución, de autocuidado, y nada, esperando poder volver a vernos pronto. Así que nos estamos viendo. Chao, chao. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, dejen sugerencias. Si les gustó el video, un me gusta siempre es bienvenido, y a uno le sirve para continuar con esto. Chao, chao. Nos vemos.